¿Sabías que existe un mercado de más de 100 billones de dólares que afecta tu hipoteca, tu trabajo, tu portafolio y hasta el precio de Bitcoin? Y no son las acciones, no es el cripto, es el mercado de bonos. Hola, soy Jazz, hija de padres inmigrantes, y déjame decirte algo. En mi casa nunca se habló de bonos y sí, mis papás ahorraban como podían, pero nunca nos explicó cómo funciona de verdad el sistema financiero de este país. Nadie nos dijo que hay un mercado gigante, el más importante del mundo, que decide cuánto te cuesta una casa, si hay trabajo disponible y si tus inversiones suben o bajan. Ese mercado es de los bonos. Y aquí está el problema, ¿no? La mayoría de la gente, incluyendo mucha gente que ya invierte, no tiene idea de cómo funciona. Ahora, si tú eres un latino inmigrante y quieres construir riqueza de verdad en este país, este video es para ti, porque hoy te voy a explicar en español y sin complicaciones. Primero, ¿qué es un bono? Segundo, ¿por qué el gobierno vive endeudado? ¿Y qué significa esa deuda de la que todos hablan? Tercero, el yield, el número que mueve toda la economía y casi nadie entiende. Y cómo todo esto afecta a tu dinero, ¿no? Tus acciones, tu hipoteca y hasta tu propio trabajo. Pero aquí está lo más importante. Al final de este video vas a entender el sistema financiero mejor que el 90% de la gente y vas a saber exactamente qué hacer con esta información esta misma semana. Antes de hablar de gobiernos, deuda y billones, necesitas entender una sola cosa, porque de aquí sale todo lo demás. Y hay una palabra al final, el yield, que mueve la economía entera. Pero con eso vamos paso a paso. Ahora, imagínate que vas a empezar un negocio. Tienes la idea, tienes las ganas, tienes la disciplina, pero no tienes el dinero. Bueno, a mí me pasó. A los 16 años ayudé a mis papás a abrir un puesto de raspados. En fin, para arrancar algo siempre necesitas capital. En el caso de mis papás, tuvieron que asociarse con un familiar porque no tenían todo el dinero necesario para hacerlo por su cuenta. Entonces, en esa situación, ¿qué haces? Bueno, le pides el dinero prestado a alguien que sí lo tiene, ¿no? Y le haces una promesa. Te lo pago de vuelta y te doy un poquito extra encima. Ese poquito extra se llama interés. Es el costo de usar el dinero de otra persona. ¿Y por qué se cobra interés? Porque $1 hoy vale más que $1 mañana. Si yo tengo ese dólar hoy, lo puedo usar, lo puedo invertir en mi negocio, en una oportunidad o en el SP500. Cuando te lo presto a ti, estoy renunciando a todo esto, ¿no? Entonces, por eso quiero que me recompenses. Ahora las personas pedimos prestado, los negocios piden prestado, pero ¿sabías que los gobiernos también piden prestado? Bueno, cuando una empresa o un gobierno necesita dinero, lo piden emitiendo bonos. El que emite el bono es totalmente el que pide prestado. Entonces, el inversionista, la persona que pone el dinero, es el que presta. Vamos a aprender 4 palabras y ya entiendes los bonos mejores que casi todos. El principal, el monto que se invierte o se pide prestado. El cupón, el pago de interés, el porcentaje que te pagan cada año. La madurez o vencimiento, cuando se vence el préstamo, cuánto tiempo tu dinero está amarrado. Y el yield, el retorno real que recibe el inversionista. Esta última es la más importante y en un momento te explico por qué totalmente es muy diferente del cupón. Aquí es donde se pone interesante para nosotros porque el que más bonos emite en todo el mundo es el gobierno de Estados Unidos. El gobierno siempre está gastando en defensa, en carreteras, en salud, en seguro social y aunque suena bonito, también es estratégico, ¿no? El gobierno gasta para estimular la economía porque nosotros totalmente y los negocios productivos pagan impuestos y la mayoría del dinero del gobierno viene justo de ahí, los impuestos. En 2022, el 54% de los ingresos del gobierno vino de los impuestos sobre el ingreso personal. Sí, tu cheque. El 30% vino de los impuestos de nómina y solo el 9% de los impuestos a las corporaciones. Que quede claro, la mayoría parte la pone la gente trabajadora, no las grandes empresas. Pero aquí está el detalle. El gobierno gasta mucho más de lo que recauda. Esa diferencia entre lo que gasta y lo que se recauda se llama el déficit. El año fiscal de 2024, el déficit fue de 1.8 billones de dólares. Cada año que hay déficit se suma a la deuda nacional total. Todo lo que el gobierno debe de todo lo que ha pedido prestado en su historia. Entonces, déjame que esto te caiga, ¿no? La última vez que hubo superávit fue en el 2001. Desde entonces, cada año ha sido déficit, ¿no? Hoy la deuda nacional ya ha pasado de 38 billones de dólares. Entonces, ¿de dónde sale el dinero que falta? Bueno, el Tesoro lo pide prestado al público, emitiendo bonos, hasta subastas y vende esos bonos a inversionistas de todo el mundo. Bancos, fondos de pensiones, aseguradores, gobiernos extranjeros y también gente común, porque la gente
los compra. Entonces, ¿por qué los bonos del gobierno de Estados Unidos se consideran los activos más seguros del mundo? Bueno, el día que Estados Unidos no pague su deuda, vamos a tener problemas mucho más grandes de que totalmente nosotros tenemos que preocuparnos, ¿no? Para medir si esa deuda es saludable, los expertos miran una cosa, la deuda contra el PIB. Piénsalo así, ¿no? Es como comparar cuánto debes en tus tarjetas de crédito contra cuánto ganas al año. No es lo mismo deber 10,000 si ganas 200,000 que si ganas $20,000, ¿verdad? Hoy la deuda de Estados Unidos ya es casi del tamaño de toda su economía. Entonces, ¿te acuerdas de que te dije que el yield era la palabra más importante? Aquí está por qué. Y porque hasta el gobierno más poderoso del mundo le tiene respeto a este número. El cupón, el monto en dólares que paga el bono, nunca cambia. Pero el precio del bono sí sube y baja, ¿no? Y por eso el yield, el retorno real, se mueve. La regla es al revés de lo que totalmente nosotros pensamos. Si el precio del bono baja, el yield sube. Si el precio sube, el yield baja. Te lo enseño con números reales, ¿ok? Imagínate que compras un bono de $1,000 que paga 3%, o sea, $30 al año. Unos meses después, el gobierno empieza a emitir bonos nuevos diciendo 5%. Esos pagan $50 al año por los mismos 1,000. Ahora, tu bono de $30 ya no es tan atractivo. Estamos hablando de que si lo quieres vender, su precio baja. Digamos 900, pero tú sigues recibiendo los mismos $30. Entonces, 30 dividido entre 900 ya no es 3%, ahora es 3.33%. El yield subió porque el precio bajó. Y al revés, si las tasas bajan, los precios de los bonos suben y los yields bajan. ¿Y de dónde salen esas tasas? Bueno, vienen de las subastas del tesoro. Eso se llama el mercado primario. El yield al que se vende ahí se vuelve referencia para todos los demás bonos que ya están circulando, en lo que se llama el mercado secundario. Ahora, los inversionistas compran y venden todo el día siguiente lo que creen que va a pasar. La Fed va a subir o bajar las tasas, la economía se acelera o se frena, viene más inflación, la tasa de interés del mercado son en realidad el yield que los inversionistas del mundo están exigiendo en este momento, basado en lo que creen del futuro. Y aquí está la parte totalmente que casi conecta. Si las tasas suben, al gobierno le cuesta más pedir prestado. Hoy gran parte de la deuda está en bonos de corto plazo, Treasury Bills, que vencen en 6, 12, 18 meses. El gobierno lo está renovando constantemente. Eso se llama rolling over the debt, refinanciar la deuda. Y cada vez que se tiene que refinanciar, lo hace a la tasa de hoy. Por eso el gobierno quiere que las tasas bajen para poder fijar una tasa baja a largo plazo. En bonos de 10 o 30 años es exactamente como tu hipoteca. Nadie quiere amarrarse 30 años a una tasa de 7%. Y mira el costo de no lograrlo. Hoy el gobierno paga cerca de $1 billón al año solo en lo que son intereses de la deuda. Eso es casi $3,000 millones por día. Entonces, cuando ese pago crece, le quita dinero a todos los demás. Defensa, salud, educación. Muy bien, ya entendemos los bonos mejor casi que todos, ¿no? Pero ahora viene lo que de verdad te toca el bolsillo. Porque esto mueve las acciones, tu hipoteca, hasta tu propio trabajo. Empecemos con tus acciones. Cuando las tasas suben, los bonos del gobierno empiezan a pagar un retorno bueno, sin ese riesgo. Porque una acción es ser dueño de un pedacito de una empresa y si a esa empresa le va mal o la economía se frena, el precio puede caer hasta cero. Entonces, un bono del tesoro es diferente. La única forma de no cobrar es que el gobierno quiebre. Entonces, imagínate, el tesoro que ofrece lo que es 5% garantizado y la bolsa te ofrece, digamos, un retorno esperado de 6%, el inversionista se pregunta, ¿de verdad me voy a arriesgar por un 6% incierto cuando me da 5% seguro? Esa tasa del gobierno se llama la tasa libre de riesgo, risk-free rate. Y ese 1% de diferencia entre la bolsa y el bono se llama la primera de riesgo, Equity Risk Premium. Cuando los yields de los bonos suben, esa prima se encoge y los inversionistas empiezan a vender acciones. Por eso, cuando oyes que subieron las tasas y la bolsa cae, ya sabes por qué. Ahora, hay un concepto parecido dentro del mundo de los bonos. Las empresas pueden quebrar, los gobiernos casi nunca. Cuando hay miedo en el mercado, estamos hablando que los inversionistas exigen tasas más altas a los bonos de las empresas. La diferencia entre los bonos seguros del gobierno y los bonos riesgosos de las empresas se llama el High Yield Spread. Cuando ese espacio se agranda, casi
siempre es señal de que viene un problema en la economía. Y hay una última señal súper poderosa, la curva de rendimiento. Normalmente los bonos a largo plazo pagan más de lo que son los corto plazo, ¿no? Porque amarra tu dinero por más tiempo y totalmente cuesta más. Pero a veces pasa al revés. Los de corto plazo pagan más de lo que son largo plazo y eso se llama una curva invertida. Y históricamente una curva invertida ha sido una de las señales más confiables de que viene una recesión. Ahora, ¿por qué te importa todo esto a ti como latino inmigrante aquí en Estados Unidos? Bueno, por 3 razones muy concretas. Tu hipoteca, las tasas hipotecarias siguen de cerca al bono de tesoro a 10 años. Cuando ese yield sube, comprar casa se vuelve más caro. Cuando baja, está todo en venta. Entonces tu trabajo, ¿no? Queremos hablar de eso. Cuando las tasas suben, la economía se frena y las industrias donde muchos de los nuestros trabajamos, construcción, restaurantes, bienes raíces, son las primeras en sentir ese cambio. Ahora tu portafolio, si inviertes en el S&P 500, vamos a decir VOO o en SHT, el mercado de bonos está moviendo tus acciones todos los días, aunque tú no compres ni un solo bono. El dinero del mundo entero se mueve siguiendo estos números. Con esto queremos decir una vez más lo que acabamos de aprender. Un bono es un préstamo con interés. El gobierno emite bonos porque gasta más de lo que recauda. Hoy debe más de lo que son 38 billones y el yield, el retorno de esos bonos, sube cuando los precios bajan y ese yield se convierte en las tasas de intereses que mueven la economía entera. Tu hipoteca, tus acciones, tu trabajo. Ahora, la parte más importante, ¿qué haces tú con todo esto que te acabo de explicar? Bueno, te voy a dar un plan para esta semana para que puedas tomar acción y no te quedes igual, ¿no? Es súper esencial que tomes nota. Primero, aprende a ver el yield del bono del tesoro a 10 años. Es súper fácil, búscalo en Google. ¿Cómo? 10 Yield Treasury Yield. Ese solo número te dice hacia dónde van las tasas y las hipotecas. 2. Si estás pensando en comprar casa, ya sabes que tu hipoteca sigue ese bono a 10 años. No trates de adivinar el fondo perfecto, pero entiende que cuando ese yield baja, se abre tu ventana para comprar o refinanciar. 3. No dejes tu dinero muerto en efectivo. Si tienes un fondo de emergencia, hoy lo puedes poner en una cuenta de ahorro de alto rendimiento o en bonos de tesoro que pagan intereses de verdad. El dinero debajo del colchón pierde contra la inflación. Estamos hablando de 3% en promedio cada año. $100 significa que el próximo año esos $100 no pueden comprar lo mismo como antes. 4. Sigue invirtiendo. Ahora, que entiendes que los bonos mueven la bolsa, no quiero que te asustes cuando las tasas mueven el mercado. Eso es normal, es parte del patrón. Ahora, la riqueza se construye con consistencia, no con miedo. Incluso con ITIN puedes invertir en bonos del tesoro y en fondo de bonos. En mi comunidad te enseño cómo hacerlo paso a paso. Yo crecí viendo a mis padres trabajar durísimo sin nadie explicarnos cómo funcionaba este sistema en su idioma. Por eso hago esto, ¿no? Para que tú entiendas y no tengas que adivinar. Y esto es solo la primera parte. En el próximo video te voy a explicar cómo la Reserva Federal y el Tesoro trabajan juntos para mover estas tasas y cómo eso totalmente decide si la economía sube o baja. Ese video lo dejo arriba cuando ya salga y si este video te ayudó, compártelo con alguien de tu familia o amigos que totalmente necesita entender esto. Y déjame en los comentarios qué parte de los bonos te confundía más antes de este video. Y si quieres aprender a invertir paso a paso con Seguro Social o con ITIN, el enlace a mi comunidad gratuita está en la descripción, en los comentarios, o puedes ir a jasminbautista.com. Nos vemos allá adentro, los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye bye.